que leemos lo retenemos un 10%, lo que escuchamos un 30, un 20%, lo que vemos se retiene apenas un 30% igual, pero lo que hacemos, vemos y escuchamos se retiene en un 90%. Entonces imagínate tú poder ver, escuchar y hacer, tocar lo que estás haciendo con realidad aumentada y realidad virtual. Bienvenidos a Smooth Innovation, el podcast de Blackout, en donde hablamos sobre noticias de negocios, tecnología e innovación. El día de hoy, como de costumbre, me acompaña mi compañero César Ramírez. César, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Alex? Yo muy bien, acá contento. La semana pasada lanzamos un nuevo episodio del podcast y la verdad es que ahí le metimos un poquito al look and feel del mismo. Y pues los comentarios que hemos recibido han sido muy positivos. Pues estamos ahí tratando de mejorar siempre para ustedes y pues con mucho gusto recibimos comentarios y cualquier recomendación la estamos tratando de implementar. Totalmente, mejorando cada día. Como dijimos al inicio, somos novatos en esto de la creación de contenido. Es algo que nos apasiona bastante y lo estamos haciendo con muchísimo amor para ustedes. Y como pueden ver, probando algunos sets diferentes cada día, ¿no? Para ir mejorando, ¿no?, esa calidad y seguir trayendo información de la buena. ¿Qué te parece, César? Lo gracioso va a ser que cuando lleguemos a nuestro set ideal, pues empecemos a hacer otro tipo de contenidos, ahí viajando, tal vez en oficinas remotas, eso va a ser muy interesante, o también con invitados. Entonces vamos a seguir moviéndolo. Seguramente ahí van a ver ustedes muchos cambios y pues de nuevo, con estos cambios lo que buscamos es mejorar el contenido que les damos, hacerlo más atractivo y por lo tanto, pues siéntanse libre en recomendarnos, en decirnos qué nos falta, qué les gustaría ver. En criticarnos, Sí, claro. en funarnos. Bueno, ahí tú recibes más funa en tus redes personales, ¿no? Exacto. Sí, oye, acabo de empezar a hacer contenido. Como sabes, desde hace rato tenía la intención, ¿no?, de empezar a generar contenido. Sí. Lo que siempre venimos hablando, ¿no? La generación de marca personal. Y he empezado con contenido primero, pues enfocado más en desarrollo personal, mentalidad, que es algo muy importante, ¿no?, para todos los emprendedores. Y posteriormente, pues ya pronto inicio ya con contenido más técnico, ¿no?, más educativo, enfocado en negocios, emprendimiento, ¿no?, y basado en esos más de 10 años de experiencia que sabes que traigo detrás, ¿no? Y he recibido comentarios muy interesantes, la verdad. A veces son verdades crudas que no todo el mundo quiere escuchar, ¿no?, en este mundo de los negocios, del emprendimiento, de cosas duras que te encuentras en el camino y que la gente a veces no sabe y que no está dispuesta a tolerar. Entonces, estoy haciendo un trabajo interesante por ahí, recibiendo comentarios muy chéveres. Sí, de nueva cuenta, invitarlos a que sigan a Alex de Santos en sus redes sociales, van a aparecer por aquí abajo. Pues por supuesto sigan a Blackout, ¿no?, para seguir de cerca Smooth Innovation Podcast. Absolutamente. Y pues creo que es momento de empezar con nuestra primera sección, que es la de las noticias. Cuéntame, tú tienes ahí chismes interesantes en el mundo empresarial. Chismes interesantes. No, hay una que está muy buena, pero creo que esa no la voy a tocar hoy. Acaba de salir, está calentita, pero es más Ok. un chisme pasional del mundo de la tecnología y empresa. Yo creo, déjame que se desarrolle un poquito más y quizás la traemos la próxima semana, ¿va? Pero más bien tengo dos relacionadas con el tema principal del día, que vamos a estar viendo, ahorita le decimos, pero son relacionadas con inteligencia artificial. La número uno es que, ¿te acuerdas que en episodios anteriores veníamos hablando de cómo se está utilizando la IA para eficientizar el trabajo? Y hemos hablado ya un montón de veces de que la IA no te va a quitar el trabajo, sino que quien te va a quitar el trabajo son personas que saben utilizar la IA. Y acaba de salir una noticia muy curiosa esta semana que yo digo, oye, esto realmente sí te está quitando el trabajo, ¿no? Resulta que ya hay algunas cafeterías, empresas de maquila. Para los que no sepan qué es maquila, es la manufactura, ¿no, César? En Sí. México se le llama maquila, ¿no?, a la manufactura. Y creo que ya se venía haciendo desde hace tiempo, pero apenas esta semana vi que se está utilizando la IA, o sea, es reconocimiento de imagen, en pizzerías y en cafeterías para ver qué empleados están siendo más eficientes. Y resulta que esta IA, imagínate como la típica cámara de seguridad, ¿no?, que tienes en todas las cafeterías, Sí. en todos los locales, está monitoreando las actividades y el movimiento de todos los empleados para saber cuántas tazas de café
hizo un colaborador, cuántas pizzas hizo uno versus otro, si hay alguien parado mirando el celular. O sea, realmente creo que estamos llegando. Esta parte sí me asusta un poco. Tú sabes que yo soy muy adepto a la tecnología, a la inteligencia artificial y digo que va a ser para mejor. Pero esta parte como que sí asusta un poquito porque ahí nos damos cuenta que nos estamos metiendo en una especie de gran hermano, ¿no? En donde Claro. ya se te está monitoreando incluso con inteligencia artificial para ver si eres eficiente y esto puede llevar a una crisis psicológica tremenda que por supuesto hay cada clase de empleados, ¿no? Que básicamente pues estafan a sus empresas, pero es muy curioso cómo esto puede exigir a los colaboradores sí que trabajen más, pero también entrar en un estado de estrés. No sé a ti qué te parece, pero la verdad a mí hay parte que sí me gusta y parte que no de esto. Pues difícil porque precisamente hay muchos contextos que una IA creo que no es capaz de evaluar todavía, ¿no? Y a final de cuentas, si nuestro término de medición va a ser cuántas pizzas o cuántos cafés realizas así puramente y simple con el número frío, creo que hay muchos empleados que van a ser tratados injustamente, ¿no? No somos máquinas, los humanos, a final de cuentas. O sea, a veces nos levantamos en un día bueno, en un día malo, no dormiste bien, no sé, tu bebé estuvo llorando toda la noche, el vecino llegó a la madrugada o puso a peso pluma toda la madrugada enfiestado. Entonces, todo ese contexto, pues una inteligencia artificial no lo va a saber, ¿no? O sea, va a poder sacar promedio seguramente, no va a evaluarte con un solo día, pero creo que pues estaría deshumanizando pues básicamente la labor, ¿no? De las personas que trabajan en servicios, en maquila. Entonces, pues sí, estoy de acuerdo contigo, esto da un poquito de miedo, se acerca mucho a la realidad de orwelliana, pero pues busquemos otras maneras, ¿no? De utilizar la inteligencia artificial que no sean para medir la productividad de un humano así como se plantea, sino más ver cómo crecer las habilidades de los humanos, ¿no? Para que se complementen con la inteligencia artificial y de esta manera pues tengamos un diferente tipo de productividad, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Creo que hay formas más inteligentes, más humanas, como dices tú, de utilizar la Sí, inteligencia artificial en beneficio de los empleados y no en contra de. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Hace poco asesoré a un emprendedor de República Dominicana que justamente estaba creando, o está creando más bien, un software que lo que hace es precisamente, funciona igual a este, se instala, pero en las grandes fábricas, en las grandes industrias, pon tu sí. metaleras, cementeras, etcétera, pero esta IA a través de reconocimiento de imagen lo que detecta es, por ejemplo, si un empleado no trae guante, si no trae sus botas de seguridad, si no trae su casco, si no trae sus lentes, de si dejó el botón de la máquina, por ejemplo, han sucedido muchísimos accidentes, ¿no? De que dejan palancas abiertas, etcétera, ¿no? Y personas lamentablemente terminan mutiladas y esta IA lo que está haciendo es eso, ¿no? A través del reconocimiento de imagen, detecta qué faltas de seguridad está cometiendo algún empleado dentro de la fábrica, ¿no? O la propia maquila y le lanza una advertencia en audio. Eso está fantástico, ¿no? Te dice ponte tu guantes, ponte tu casco. La verdad es muy interesante y yo creo que eso es una manera más eficiente de utilizarla. Sí, mucho más inteligente y humana. Y hablando Absolutamente. precisamente de producción, pues en una de las noticias de la semana igual, veremos cómo se desarrolla. Sabemos que luego damos una noticia y en el caso específico de los aranceles y Donald Trump, en la siguiente semana nos cambia la jugada, y ya es un poco obsoleta la noticia, ¿no? A mí me pasó, creo que lo comenté en algún episodio, que cuando se anunciaron por primera vez los aranceles a México, pues quise ahí jugar un poco con el tipo de cambio y para el domingo en la noche ya no había aranceles, entonces pues terminé ahí con una pérdida, pero pues bueno, es parte de lo que Mejor pasa en estos mejor te hubieras momentos. ido al casino. Pues sí, igual hubiera perdido, ¿no? Probablemente, pero es ese ambiente de incertidumbre que imagínense si yo lo tengo con unos cuantos pesos ahí apostando, pues imagínense ahora estas grandes manufactureras, fábricas que tienen que estar lidiando con saber si van a tener pedidos para exportar a otro país como es Estados Unidos
o si va a ser un 20% menos de la cantidad que ellos pensaban enviar, si les van a comprar un 30% menos, 40% menos. Y en estos momentos, pues en esa misma situación están varios países del mundo, ¿no? Porque precisamente Donald Trump de nueva cuenta ha enviado cartas a varios gobiernos indicándoles pues de que les van a subir otra vez los aranceles, ¿no? De que la amenaza es real y que ahora la fecha límite es para el próximo 1 de agosto. ¿Tú qué expectativa tienes de esto que está pasando? O sea, ¿crees que vaya en serio, que México, Japón, Corea del Sur y muchos otros países vayan a tener como un impacto, en su comercio internacional? No, yo sigo opinando lo mismo de siempre. Esto simplemente es buscando poder y fuerza de negociación. Vuelvo y lo repito, Trump es un estratega de los medios, de las relaciones públicas, de los negocios, está de más decirlo. Y yo simplemente lo que he visto ahora y ya el modus operandi es ese, es medir pulso, medir fuerza y ver quién la trae más grande, ¿no? La palanca de movimiento Sí. para simplemente empujar hacia su lado y pues ganar favores de los países más chiquitos que lamentablemente no les queda de otra que conceder favores, ¿me entiendes? Y en el caso de México lo estamos viendo con ciertas eh, problemas que traen allí por cosas de seguridad, tú sabes, ¿no? Temas un poco delicados, ¿no? Que dice Estados Unidos que les está afectando desde México y Estados Unidos está buscando que México tome medidas al respecto. Entonces, yo simplemente lo que creo es eso, ¿no? Que Estados Unidos está buscando poder de negociación. Trump sabe cómo dominar los medios, la psicología humana y pues hay que decirlo. A ver, los presidentes son humanos. ¿Me entiendes? Y esto se trata de cuál es el tiburón más grande y lamentablemente Trump es un super tiburón que viene a negociar con personas que sí son presidentes en sus respectivos países, pero hay que entenderlo, no están al nivel de él, porque la mayoría de estas personas son políticos de hueso colorado de toda la vida y Trump es un empresario, es un negociador. Entonces yo creo que lo que está buscando es eso, ganar favores de los países menos privilegiados para que le concedan ¿no? ciertos beneficios a Estados Unidos, algunos en seguridad, otro en beneficios económicos, etcétera, ¿no? Es lo que yo creo. Y vas a ver, porque ya viene jugando con eso desde hace mucho y al final no termina implementando nada. Y mucho menos a sus socios de toda la vida. A ver, Trump será un poco loco y todo, pero él sabe que pues, tú no puedes matar a la gallina de los huevos de oro. Y en este caso, el mundo está en un conflicto tremendo. Ahora mismo lo que menos le conviene a Estados Unidos es romper relaciones con sus aliados de toda la vida, quienes lo pueden apoyar y lo pueden ayudar en ciertas circunstancias un poco complicadas. Entonces, es un tema delicado que yo creo que hay que esperar a que se siga desarrollando. De acuerdo contigo, yo también tendría esa expectativa de que a final de cuentas solo sea un medio de negociación. Y para caso particular de México, creo que la relación es tan fuerte que mi expectativa es que ya antes del 1 de agosto pues se haga como un anuncio global, no solo en términos económicos, de seguridad, muchos otros. El próximo año tenemos un mundial en conjunto, entonces creo que hay muchas razones por las cuales Estados Unidos pues tampoco podría romper como esa relación de socio que tiene con México en particular, y mi expectativa sería pues que ya de una vez por todas se llegue a un acuerdo global, que técnicamente era el Tratado de Libre Comercio, pero pues bueno, que sea un Tratado de Libre Comercio 2.0 y que pues ya nos dejen en paz, por favor. Así de, hay muchas cosas que queremos desarrollar nosotros con mayor seguridad, toda nuestra industria, y en ese sentido pues es la expectativa que tendría. Totalmente. Yo creo que esa relación no se va a romper. A veces se afectan. A ver, hasta entre hermanos nos peleamos, entre Sí, claro. familias, entre parejas. Imagínate dos países, ¿no? Que son vecinos. Entonces yo creo que es normal. Las crisis diplomáticas han existido desde el inicio de los tiempos y por eso surgen las guerras, ¿no? Cuando no se llega a algún acuerdo. Pero yo creo que México y Estados Unidos tienen mucho que ganar. En favor de ambos, ¿no? Al igual que con China también y otros países. Entonces, creo que eso se van a limar esas asperezas. Simplemente Estados Unidos está buscando sentirse complacido de qué me puedes dar a cambio, ¿no? Para yo bajar la presión y sabemos qué es lo que quieren, ¿no? Que se cuide el tema de la seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a esperar a ver si eso mejora, ¿no? Pero hablando de inteligencia, que tiene bastante el señor Trump, y la realidad del momento, hoy tenemos un tema muy interesante, ¿no? Que habla de realidades. ¿Qué te parece?
¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Sí, el día de hoy vamos a hablar de las tecnologías inmersivas y que precisamente están causando que pues se reimagine por completo cómo va a ser el mundo en el futuro, ¿no? Y cosas tan simples como trabajar, creo que ya lo estamos viendo mucho dentro del mundo del entretenimiento, pero ahí tenemos un gran potencial de hacia dónde va el futuro, ¿no? Aquí en este episodio, pues las realidades inmersivas que abarcan tanto realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta, incluso ahora nuevas tecnologías como es la parte de web AR potenciada por medio de los smartphones, ha trascendido de ser un medio que está enfocado únicamente en el entretenimiento para consolidarse como herramientas de alto valor estratégico en el ámbito empresarial. En este episodio lo que vamos a ver es dar un vistazo a al futuro en el que las empresas operan, interactúan con sus clientes y capacitan a sus equipos en entornos virtuales, funcionando tanto el contenido digital como lo es simulaciones totalmente inmersivas que están generando un cambio de paradigma en múltiples sectores e industrias. Eso es Así es. básicamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. En resumen, vamos a hablar de inteligencia artificial de realidad aumentada y realidad virtual. Me quedé con la inteligencia artificial. Bueno, tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Sí, totalmente. Se sustenta en... Vamos a hablar el día de hoy de realidad aumentada y realidad virtual. Es un tema que nos apasiona mucho, em, pero que pensamos que es nuevo, César. Muchas personas de nuestra generación, digamos, hacia acá, pensamos que esto de la realidad aumentada y la realidad virtual es algo nuevo y me gustaría hacer un pequeñito resumen de dónde surge esto. ¿Qué te parece? Si comentamos un poquito, ¿no? Desde dónde Sí. surge y ya nos vamos hasta la fecha presente. Chequen esto, señores. Para los que piensan que la realidad virtual y aumentada es nuevo, esto data de hace ya más de medio siglo. O sea, esto data desde los años 1950, 1970, o sea, estamos hablando de 70 años, 75 años, y empezó de la siguiente manera. En 1956, Norton Haley crea Sensorama, un simulador multisensorial con imagen, sonido y vibración. Esto fue en 1956, búsquenlo ahí. Creo que dije Norton, ¿no? Es Morton No. Haley. Exactamente. En 1968, Ivan Sutherland, no sé cómo se pronuncia eso, suena apellido alemán, desarrolla el primer visor con gráficos generados por computador. Estamos hablando, señores, 1968. No estamos hablando de la Oculus, ¿no? Sino ya hace más de medio siglo. Luego, en la época de 1980, hacia los 90, específicamente 1987, fecha en que yo nací, Jaron Lanier populariza el término realidad virtual y lanza guantes y visores de VR. O sea, estamos hablando que hoy día todavía no tenemos unos guantes y un visor que sea realmente eficiente, y desde 1987 ya se venía jugando con la idea de estos guantes sensoriales, ¿no? En donde tú sientes ciertas, digamos, pulsaciones y eso y te hace sentir, ¿no? En una realidad inmersiva de cierto modo cuando estás jugando algún juego o haciendo alguna práctica distinta. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Para ir terminando el resumen, en 1990 Tom Caudle acuña realidad aumentada mientras trabajaba en Boeing. Como sabemos, Boeing es uno de los grandes precursores, ¿no? de los simuladores, por ejemplo, sobre todo en los simuladores de aviones, pero no Sí. solamente construyen simuladores de aviones. Y pues bueno, allí se acuña el término. Y Nintendo Virtual Boy, no sé, César, si tú recordarás eso, yo no lo conocía, fue un intento fallido de Nintendo de llevar VR al consumidor final en 1995. O sea, desde ese momento se venía hablando de eso, ¿no? Y ya para terminar y llegar a la era actual, termino, César, yo con los años 2000, ¿qué te parece? Y tú te vas de 2012 hacia 2020. En los años 2000, uso en la medicina. Se crean simuladores para medicina y entretenimiento militar. Como sabemos, bueno, eso es algo que nosotros no tenemos mucho conocimiento, no estamos muy metidos en esta industria, pero para los que no saben, los médicos y la industria militar o el entretenimiento también militar viene utilizando inteligencia artificial realidad aumentada y realidad virtual desde hace ya, pues vaya, muchísimos años para ciertas prácticas, entrenamiento, etcétera, ¿no? Hoy día, por ejemplo, se entrenan a los pilotos de aviones, ¿no? Con realidad aumentada y realidad virtual. Se entrenan a los médicos también, a los pilotos de automovilismos,
por casualidad de la vida, ayer justamente vi la película de Gran Turismo y es impresionante cómo Los integran precisamente simuladores. la realidad aumentada dentro de la producción de la película. Es tremendo, te la recomiendo, César. Como Art to Kit, algo así se llama, ah, AR para Toolkit. Ujú. exactamente, para experimentar con realidad aumentada y las primeras campañas de marketing de realidad aumentada en móviles y webcam. ¿Qué más, César? Cuéntanos un poquito más del resumen del 2012 para acá. Antes, justo esto que mencionabas sobre el Virtual Boy como uno de los primeros intentos de generar headsets de realidad virtual para el consumidor. Yo solo lo llegué a ver aquí en México en algunas cadenas comerciales y Ah, ¿lo tenía Nintendo, conociste? entonces pues sí, lo conocí, lo probé ahí de Wow. niño, en un Sam's Club, si no mal me acuerdo. Y pues sí, era para mí una maravilla en ese entonces. Imagínense ahora pues lo que representa para pues los que crecimos conociendo esta tecnología, ahora ver los cascos de realidad virtual que empezaron a partir del año 2012 como siguiendo aquí la narrativa del conteo de cómo ha evolucionado esta tecnología, cuando salió el Oculus Rift, ¿no? En este año, que justo fue como esa evolución más acelerada de la tecnología. Veníamos, como mencionabas, de aplicaciones de crecimiento a través de los smartphones, muy rudimentarios, usando la cámara, a través de la realidad aumentada. Pero justo en este año, es cuando sale este dispositivo que te permite una interacción todavía, mejorada, ¿no? Particularmente en términos de entretenimiento, particularmente en videojuegos, ¿no? Facebook justo se dio cuenta del gran potencial que tenía esta tecnología y cómo iba a revolucionar por completo, la forma en que nosotros interactuamos con los dispositivos, ¿no? Y fue por esto que en 2014 pues hizo una compra millonaria en ese entonces por 2.000 millones de Oculus y posteriormente hizo el cambio de toda su estructura empresarial para hacer de la realidad virtual uno de sus grandes motivadores, ¿no? Que fue cuando Facebook se transformó en Meta, ¿no? De ahí en fuera, pues otras compañías como lo es Microsoft con su HoloLens, también un poco Google, han estado empezando a experimentar con sus propios headsets de realidad virtual. Pero en términos de realidad aumentada hacia el consumidor, fue otra vez el mundo de los videojuegos, Pokémon Go, el que revolucionó como tal el uso masivo de la realidad aumentada, ¿no? Permitiéndote a través de la cámara, pues capturar a todos los Pokémones que tú quisieras en el entorno de tu ciudad, de tu pueblo, y interactuar también con otros usuarios. Entonces esto fue realmente una forma muy maravillosa de potenciar la tecnología de la realidad aumentada, lo cual también llevó a otras compañías como Snapchat, como Instagram, a integrar dentro de sus plataformas sociales filtros de realidad aumentada. De esto yo me acuerdo mucho porque una persona que ya falleció, Oscar Yasser, falleció durante la pandemia, llegó a ser mi jefe en algunos años. Él se fue a Japón en esta época, en los 2012, 2015, y empezó él a desarrollar estos filtros como 3, 4 años antes de que fueran implementados dentro de estas plataformas sociales. Entonces, los filtros se terminaron transformando también en una tecnología que potenció el uso de la realidad aumentada hacia todo el público, ¿no? Y pues ahora ya nos encontramos en la época actual, ¿no? Donde ahorita Apple también ya se sumó a lo que viene siendo los headsets con su propio Vision Pro, que, o sea, yo lo he probado y la verdad es que me gusta mucho. Creo que de toda la tecnología reciente que he probado de Apple, yo no soy fan de la marca, pero obviamente tiene sus áreas de mejora, pero para mí es un primer buen acercamiento, ¿no? Tú También tenemos sabes, dime. no, perdón, ahí nada más un paréntesis. Tú sabes que un momento, ese aha moment, cuando dices, aquí hay algo, cuando Sí. salió Pokémon Go. Cuando salió Pokémon Go y yo lo probé y yo vi de lo que era capaz, digamos que por supuesto, esto se logró gracias a que, no sé si te acuerdas, pero en 2016 justamente fue cuando los smartphones, para los que no se acuerdan, vivieron una revolución interesantísima. Yo recuerdo que para el año 2015 pretendía lanzar una aplicación, una fintech, que era de pago sin contacto, y no lo pudimos porque los smartphones en ese momento no tenían la tecnología adecuada. Sin embargo, en 2016 hubo una gran revolución de los smartphones, sobre todo con los procesadores, etcétera, y justamente viene Pokémon y revoluciona todo. Y ahí fue cuando yo dije, César, aquí hay algo.
aquí hay algo, porque la calidad que te daba este videojuego y la eficiencia con la que se jugaba y la experiencia súper amigable, intuitiva, pero sobre todo mágica, que te permitía ver tus Pokémon delante de ti, eso fue algo, fue un wow, definitivamente. Y yo creo que ahí fue cuando empezó todo, digamos, y las redes sociales, Snapchat, Instagram, TikTok, dijeron, espérame, que aquí hay algo interesante. Empezaron a integrar también realidad aumentada dentro de sus propias aplicaciones y ahí fue entonces cuando vino Facebook ya unos añitos después, 4 años después y dijo, espérame, me voy a cambiar el nombre, ¿no? Y se cambió el nombre a Meta. O sea, qué interesante transición no hemos estado viviendo en esta tecnología. Sí, no, totalmente de acuerdo. Creo que Mark Zuckerberg que podrá caerle bien a algunos, mal a otros, pero no cabe duda de que él también tuvo ese aha moment y mucho antes se dio cuenta de que esto tenía un gran potencial, ¿no? Tan grande es el potencial que ahora también estamos hablando de una industria billonaria, en la cual ahorita China es su mayor inversor, gastando más de 5.800 millones de dólares al año en esta tecnología. Pero algo muy interesante que aquí justo la razón por la cual contamos la historia es que si bien es una tecnología que lleva mucho tiempo desarrollándose, en términos de adopción estamos todavía en el inicio de la curva, ¿no? Incluso aquí ya pasando un poquito hacia de los early adopters, nos encontramos que ya 171 millones de personas cuentan con un headset de realidad virtual y lo utilizan, ¿no? Dentro de su vida diaria. Para ponernos en contexto, 171 mil millones de personas son pues apenas el 0.04% de la población mundial, ¿no? 0.4% más bien. O sea, ni siquiera es la mitad de 1% la gente que ya está utilizando esta tecnología. Cuando tenemos el smartphone, en que 70-80% es el nivel de adopción a nivel global. Imagínense cuando lleguemos a un 30%, 40%, toda la población usando este tipo de tecnología. Yo creo que la revolución va a ser interesante. Todavía no tenemos data como tal del uso de la realidad aumentada, pero solo hay que irse a los números de las aplicaciones que acabamos de mencionar, ¿no? Justo Pokémon Go, pues ahí tenemos miles, cientos de millones de usuarios utilizando la aplicación cada día. Entonces ese también es cómo va avanzando la adopción de esta tecnología. Y en términos de Oye, precisamente oye, hablar de esto, de que sí, estamos, ajá, perdón, ¿se sigue usando Pokémon Go? sí, claro, así de nada más tienes que irte aquí en Ciudad de México a la Alameda un sábado o domingo, y encontrar a muchos jóvenes con su celular, bueno, jóvenes y no tan jóvenes, también gente de mi edad, Pensé que ya no se con su usaba, celular pensé que buscando, ya no se no, jugaba. sigue. Oh, Tan, interesante. tan sigue que se celebran un Pokémon Go Fest anual en ciudades a la cual ya se ha vuelto como una razón también de desarrollo de turismo, ¿no? Como hacen estos eventos en ciertas ciudades, se hace toda una industria alrededor del evento, ¿no? Y con cientos de miles de personas viajando únicamente para el evento. Entonces, se hacía muy famoso durante bueno, un poquito antes de la pandemia, gente jugando en Central Park, por ejemplo, corriendo para cazar un Pokémon, ¿no? Lo cual se volvía un happening muy, muy interesante. Pero sí, se sigue usando totalmente. Ya sé a dónde voy a ir el Eh, fin de semana. sí, vete a la Alameda, Parque Hundido aquí en Ciudad de México, son grandes spots. Yo la verdad lo dejé después de la pandemia porque pues no se podía salir mucho, ¿no? Así que digamos, entonces perdía como un poquito como ese feeling, pero no deja de ser un gran impacto para los usuarios de a pie, ¿no? Y incluso haya habido como algunas teorías de que pues Niantic va a lanzar ahora una aplicación de mapas con toda la información que ha obtenido a través del uso de Pokémon Go, ¿no? Lo cual es también muy interesante. Información que los usuarios le han dado de alguna forma gratuita, porque al final de cuentas, pues el juego es gratis, ¿no? Entonces hay que ver ahí qué próximos lanzamientos hay de parte de Niantic usando como este tipo de información. Y ya, como para terminar el tema de que apenas estamos en el inicio de la curva de adopción, pues esto pónganse a pensar nosotros como desarrolladores con esta visión de negocios, cuántos aplicativos todavía hay por desarrollarse en términos de realidad virtual y realidad aumentada, ¿no? O sea, así como apenas estamos en el inicio de la curva de adopción, también estamos en el curvo
de el inicio de la curva de desarrollo, ¿no? Entonces hay muchas oportunidades. Es muy interesante la evolución que ha tenido la realidad aumentada y la de realidad virtual, porque yo creo, honestamente, yo creo que no se ha desarrollado realmente como debió, o simplemente se dejó de lado. A ver, estamos hablando de que fue una tecnología, vámonos al momento presente, ahora sí. Estamos hablando de una tecnología que surgió hace 75 años y al día de hoy todavía, por supuesto, de uso común, no de uso popular, no Sí. tenemos un dispositivo eficiente, intuitivo, simple, ligero, barato, que se pueda utilizar en el día a día, ¿no? Primero se pensaba que íbamos a empezar a utilizar, era simplemente, te acordarás, César, ¿no? Que eran dispositivos solamente de realidad virtual. Luego las grandes empresas se dieron cuenta que no, que lo que funciona es la realidad aumentada y Pokémon Go fue parte de eso. Que por cierto, ¿te acuerdas que nosotros fuimos reconocidos junto a Niantic? Sí. Cuando uno de nuestros proyectos fue reconocido por la ONU, Niantic estaba dentro de esos como uno de los proyectos más innovadores del mundo. Pero bueno, muy interesante. Pero bueno, a lo que voy es, creo que las grandes empresas, o sea, no se han puesto todavía como que serios en este aspecto y lo vemos con Apple. Por ejemplo, Apple, la filosofía principal de Apple es que, y dentro del diseño, la filosofía principal o la premisa principal del diseño es que la función tiene que ir de mano de la forma, ¿no? O viceversa. Y en el caso de Apple con este último dispositivo que lanzó, que además de todo, por supuesto, se entiende que simplemente era un MVP y sale caro, no es como Tesla cuando lanzó el Roadster. El Roadster era un dispositivo grande, caro, no para todo mundo y no tan eficiente. Se entiende eso, ¿verdad? Pero creo que Apple, por el músculo tanto financiero, intelectual que tiene, o sea, tiene capacidad para más. Y vuelvo a lo mismo, o sea, pensábamos que Facebook, que simplemente es una empresa de software, viene, se pone las pilas y vemos que acaba de lanzar ahora, por supuesto, ellos compraron Oculus, ya traían experiencia desde 2012, pero vienen y lanzan ahora con Ray-Ban estas super gafas que están funcionando increíblemente bien, no me acuerdo cómo es que se llaman. De hecho, me sale publicidad cada rato, no sé por qué. Sí. Y ahorita seguro que ya nos escucharon. Pero lanzan este dispositivo y la verdad que está súper interesante. Pero ¿tú hacia dónde ves esto, César? Porque primero vimos que explotó todo lo del supuesto metaverso, ¿no? Y se pensaba que todo iba a ser realidad virtual en el año 2020, 2021. Explotó todo, ¿te acuerdas? Con el blockchain, de las criptomonedas y se empezaron a hablar de metaversos. Incluso yo me metí por ahí, que si en el metaverso de Shiba, no sé qué cosa y muchos más. Y ahí empezó Facebook a invertir ingentes cantidades de dinero en su supuesto metaverso también, que creo que se fue al carajo, no sé cómo estará eso. Pero ahora nos estamos dando cuenta de que en realidad nadie quiere vivir metido dentro de una realidad falsa, por así decirlo, en un universo en donde tú no tienes interacción humana real. Entonces yo creo que se está dando la vuelta a las cosas y el futuro no es realidad virtual ya de lo que se va a hablar, sino de realidad aumentada. O este mix ahora, ¿no? Realidad aumentada, realidad virtual con inteligencia artificial, con escenarios no creados a tu medida. Entonces, ¿tú cómo ves, César, el futuro? Sí, yo creo que también apuesto hacia una realidad mixta. Sin embargo, va a haber aplicativos donde vas a tener que necesitar ciertos dispositivos, porque, por ejemplo, para manejar una cirugía remota, pues ahí vas a tener que contar con un dispositivo de realidad aumentada, ¿no? Pero que en un entorno 100% virtual. Entonces, la verdad es que ahí las barreras entre los dispositivos yo creo que se van a ir rompiendo. Ahorita hablas de los Ray-Ban de Meta, que es también como un tipo de realidad mixta, ¿no? Porque pues en realidad no te está mostrando nada en los lentes, pero a través del audio pues te está guiando, ¿no? Y a través de la cámara pues está viendo lo que tú estás viendo. Entonces todavía le falta un pasito más, pero de nuevo, pues cada vez los avances en tecnología van más hacia ese dispositivo ideal del que acabas de hablar, ¿no? Y que todavía no existe. Por lo mismo, pues las barreras han sido el principal impedimento de que esta tecnología haya explotado en adopción, ¿no? O sea, tenemos barreras como lo es la batería, tenemos barreras como lo es la parte de la comodidad, porque pues hay gente que todavía con un headset virtual se marea, y no termina de estar bastante cómoda en usos prolongados de más de una hora, 2, 3 horas. Y pensemos, por ejemplo, que en una jornada de trabajo, pues mínimo usas un dispositivo 6, 7, 8 horas incluso, o sea, como lo hacemos actualmente con nuestras computadoras, que estamos pegados a ellas, prácticamente todo el tiempo, y ya ni digamos del smartphone, que ahí se amplía el uso del dispositivo, prácticamente a 16, 18 horas, aunque en como rangos menos prolongados.
Y pues otra barrera muy importante que es la parte del costo, ¿no? Que pues sí, tal vez Apple, con su Vision Pro era uno de los que trataba de englobar como bastantes tecnologías, pero que el costo es inalcanzable para más del 90% de la población, ¿no? Entonces tampoco queremos este tipo de dispositivos que terminen haciéndonos elegir entre si comer o vivir estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, por una parte, todo va a ir mejorando hacia el romper estas barreras y más bien la principal barrera en la que creo que nosotros tenemos que ocuparnos es en la parte del contenido y de los usos, ¿no? Porque pues actualmente los usos están ligados principalmente a lo que viene siendo entretenimiento, videojuegos, películas. Ahora hay que ir explorando esos usos hacia un campo más productivo, ¿no? Como lo es la parte empresarial. Y aquí tenemos varios ejemplos también de cosas que se están desarrollando, ambientes mixtos donde pues los usuarios se terminan volviendo más eficientes al momento de realizar sus labores, ¿no? Una de estas funciones es la parte de capacitación. Y aquí igual quiero como ver esa transición del entretenimiento hacia la parte educativa, ¿no? Porque, por ejemplo, en el año 2022, si no mal me acuerdo, que nosotros fuimos a Guanajuato, había un festival ahí en esa ciudad que se llama El Cervantino y uno de los países invitados era Corea, ¿no? Y yo me acuerdo dentro de este evento que asistí al como panel de Corea, y ahí ellos tenían la posibilidad de recrear el ambiente de un concierto en un espacio totalmente inmersivo, ¿no? Donde no tenías que ponerte headsets ni nada, sino que toda una habitación se transformaba en el lugar del concierto, ¿no? De K-pop que es muy popular en todo el mundo, ¿no? Posteriormente, pues eso lo trasladaron a sus museos. Este año que tuve la posibilidad de ir, vi cómo hacían salas completas, inmersivas, para aprender la historia del país, ¿no? En un museo que muy padre que está en Seúl, que si no me acuerdo es el Museo Nacional de Seúl, donde son varias las salas donde están utilizando dispositivos de realidad aumentada, realidad mixta, para que los niños aprendan más de la historia del país, ¿no? Y eso es como muy interesante. Ahora imaginemos eso trasladado a el aprender a manejar maquinaria riesgosa, ¿no? Tú lo mencionabas ahorita, con Boeing desarrollando simuladores para aviones, con las compañías de autos o en este caso de carreras desarrollando simuladores para que con mayor confianza sus pilotos puedan aprender a manejar estas máquinas que ponen en riesgo su vida si no tienen la capacitación necesaria, ¿no? Ahora pensemos en una máquina cortadora, en un camión, un tráiler, etcétera, etcétera, ¿no? Hay mucha maquinaria pesada que se está optimizando a través de simuladores para que pueda mejorar la adopción por parte de los operadores, ¿no? Y aquí también pensando un poquito en cómo ha sido percibido esto en términos de la eficiencia dentro de las empresas, tenemos ya estudios, por ejemplo, un informe de PricewaterhouseCoopers que indica que gracias al aprendizaje inmersivo, las personas reducen su tiempo de capacitación en un 75%. Entonces, eso estamos hablando de una eficiencia mejorada al máximo, ¿no? Pensemos entonces en esos tiempos de inducción hacia tus empleados, qué tanto se pueden reducir gracias al desarrollo de programas de capacitación en ambientes inmersivos, ¿no? De la misma manera, también tenemos que 4.700 tiendas que han utilizado la realidad virtual para enseñar a su personal están teniendo tiempos de mejora de aprendizaje en un 10%, en un 15%, pero sobre todo mejoras en retención, ¿no? Con una retención aquí mejorada del 94%, lo cual pues es un ahorro en costos, un ahorro en menores errores, que también se termina traduciendo en menores costos para tu empresa, ¿no? ¿Qué opinas de estos usos empresariales que se están desarrollando? Es muy interesante. Mira, voy a empezar con algo que me gustó. Primero mencionaste lo del tema de Corea, me acuerdo, sí, de ese festival, la verdad me encantó. Fue mi primer Cervantino en Guanajuato y era algo que quería Sí. hacer desde hace mucho y recuerdo sí que era Corea que estaba allí. La verdad fue muy interesante.
Esto me trae a colación ese ejemplo que pones de Corea, em, algo que está sucediendo en la industria del turismo. Como tú sabes, bueno, nosotros estuvimos metidos en la industria del turismo también con uno de nuestros proyectos y yo vengo justamente de uno de los principales destinos turísticos de Latinoamérica que compite tú a tú con México y es República Dominicana. Da la casualidad que República Dominicana está haciendo lo mismo que mencionaste de Corea en términos de turismo y se ha coronado como ganador del FITUR, que es la Feria Internacional del Turismo que cada año se celebra en España. Creo que durante los últimos 2, 3 años o más, no recuerdo bien. Em, y resulta que ha sido precisamente porque República Dominicana se ha empeñado en llevar esa experiencia inmersiva a los locales. ¿Qué están haciendo? Este año la rompieron, o sea, botaron la casa por la ventana, como se dice, nunca mejor dicho, porque justamente recrearon dentro de su panel gigante, crearon el mejor panel de exhibición allí, pero todo fue una experiencia inmersiva, desde techo, paredes, pisos, absolutamente todo, César. Fue una experiencia inmersiva que iba haciendo cambios y, por ejemplo, tú podías ver las ballenas que te saltaban por encima, ¿no? Y te chapoteaban y luego pasaban por debajo, los peces. O sea, fue algo muy, muy interesante lo que se está haciendo allí. Y vemos cómo también no necesariamente se necesita un dispositivo para tú vivir una experiencia inmersiva, ¿no? Con estas tecnologías, ¿no? Entonces, me causó mucha curiosidad eso por el ejemplo que pusiste de Corea. Y sobre cómo lo Sí. están implementando las empresas, em, hay algo interesante y es que nosotros pensamos, bueno, repito, esto viene desde los años 1950, pero pensamos también que por el hecho de que no se esté utilizando a nivel popular, tanto como mencionaste tú, apenas el 0 punto tanto por ciento de toda la humanidad, ni siquiera la Sí. mitad del 1%, eso no significa que hayan grandes industrias, sobre todo, vuelvo y repito, la militar, la de medicina, la de arquitectura también, o sea, de empresas de diseño que están utilizando esta tecnología. Apenas vimos un ejemplo de un médico, no sé si en China o en Taiwán, no recuerdo dónde, que operó a una persona a miles de kilómetros de distancia con simplemente unos dispositivos, unos lentes, ¿no? Y unos brazos robóticos en el destino de esta persona y ha sido creo que la primera cirugía a distancia que se hizo y fue un éxito total. O sea, es impresionante cómo se puede utilizar, digamos, este tipo de tecnología para bien, no nada más para fines de entretenimiento y ver películas y videojuegos, ¿no? También el tema de los industria militar, o sea, vemos cómo, en esta no estoy tan de acuerdo, pero bueno, lamentablemente el mundo es así, hay que entenderlo. El uso de drones militares, o sea, vemos cómo Claro. en ciertas guerras de Medio Oriente, por ejemplo, que se están llevando a cabo. Vemos cómo pilotos que están en un tráiler a miles de kilómetros, por ejemplo, en California o no sé dónde, están manejando un dron que va y cumple una misión en otros países, no en conflicto a miles de kilómetros de distancia. En el caso de la arquitectura o el diseño, o sea, hemos visto también cómo despachos de arquitectura, de ingeniería, pueden llevar a la realidad un plano de manera virtual para ver cómo cómo puede quedar un edificio ya, ¿no? Una gran obra, digamos, de la arquitectura puede quedar ya lista. Y pueden allí jugarle, diseñarle, ¿no? Y el último ejemplo que vi, esto sí me voló la cabeza definitivamente, es en la medicina. Recientemente vi un, am, una universidad, no recuerdo dónde fue que lo vi, pero básicamente para los estudiantes de medicina están utilizando la realidad aumentada y realidad virtual para ver cómo es el organismo por dentro. O sea, no nada más ya a nivel teórico o físico teniendo que agarrar un bisturí y sajar un cuerpo por la mitad. O sea, ya lo pueden hacer de manera virtual y ya pueden, ¿te acuerdas cómo lo hace Iron Man, ¿no? En la película, ¿no? Así como agarrando las piezas. Pues asimismo, los estudiantes de medicina ya pueden agarrar las diferentes piezas, ¿no? Y desarmar un cuerpo y poner aquí el corazón, aquí el riñón, aquí las tripas y no sé qué, de manera virtual. Y eso es muy interesante porque vemos también que esta tecnología, lo mismo que decimos siempre, de la inteligencia artificial, por ejemplo, toda tecnología primero empieza para usos mayormente bélicos, como fue el Sí. Internet y otras, y después viene
a ser beneficioso para la humanidad. Entonces, yo creo que esto simplemente se va a seguir utilizando. Apenas estamos en la puntititita del iceberg de este tipo de tecnologías. Y como tú dijiste, César, sobre todo para el aprendizaje, va a ser una revolución total. Está aterrizando el avión, ya pasó. Esta tecnología va a ser una revolución total, sobre todo para el aprendizaje, ¿no? Y como creo que hay unas métricas por ahí que dice que lo que leemos lo retenemos un 10%, lo que escuchamos creo que un 30, un 20%, lo que vemos se retiene apenas creo que un 30% igual, pero lo que hacemos, vemos y escuchamos se retiene en un 90%. Entonces, Mm. imagínate tú el tú poder ver, escuchar y hacer tocar lo que estás haciendo con realidad aumentada y realidad virtual. Yo creo que sí va a eficientizar el aprendizaje, sobre todo en áreas como la ingeniería, la mecánica, la medicina, o sea, actividades muy manuales, el diseño también. Esto va a ser una revolución, un antes y un después. Y lo que se espera para el entretenimiento, no, Sí, es ni es te de digo. quitarse el sombrero porque no nos imaginamos siquiera la revolución que esto va a hacer. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí hablaste de una cosa muy interesante de estas cirugías que ya están haciendo de manera remota. Y si bien la inteligencia artificial, digamos que va a ser la base para prácticamente todas las tecnologías del futuro, ¿no? Así como en algún momento era la nube. Ahora creo que esa es una tecnología primordial que también va a ayudar mucho al desarrollo de la inteligencia artificial, de la realidad aumentada y la realidad virtual, pero hay otras dos tecnologías que en este caso de las operaciones son muy importantes, que es la parte del 5G, porque necesitas una red estable, sin latencia, segura, que siempre esté disponible para que precisamente al momento de estar realizando la operación no haya algún problema por falta de comunicación entre el médico que está operando a miles de kilómetros de distancia y pues como tal la sala de operaciones donde está el paciente. Pero también hay otra tecnología muy importante, ¿no? Que es el Edge Computing, que conforme los dispositivos están teniendo una mayor capacidad de procesamiento, estamos dejando de depender de la comunicación a través de Internet para llegar a servidores en la nube que sí tienen como esa capacidad o esa potencia de procesamiento, y ahora lo estamos haciendo directamente en los dispositivos, ¿no? Lo vemos igual con la inteligencia artificial, que antes era completamente en la nube, estar la comunicación, pero ahora ya hay funciones de inteligencia artificial que suceden en nuestros celulares, por poner un ejemplo, ¿no? Como es esto de la edición de imágenes en algunos celulares de Samsung, poniendo otros ejemplos. Entonces, esa capacidad de procesamiento, lo que se espera es que ya no dependa únicamente de la conexión, sino que también del dispositivo final que esté realizando la operación, y que de esta manera, pues, se mejore muchísimo la experiencia, porque igual la latencia, por ejemplo, tú cuando tienes un casco de realidad virtual, por cuestión de milisegundos, si ya se rompe como esa experiencia, pues es donde te empiezan a causar los mareos, los dolores de cabeza, y pues dejas de terminar adoptando esta tecnología, ¿no? Entonces creo que ahí también en el desarrollo de las telecomunicaciones y de la conexión, va a ser vital. Que de nuevo, pues aquí hay varios países de América Latina que ya cuentan con 5G en las grandes urbes, pero en términos de la implementación de esa conectividad en lugares remotos donde ni siquiera ha llegado la fibra óptica, pues imaginémonos, ¿no? Cómo esa conectividad va a ser muy relevante para el desarrollo de estas experiencias inmersivas, tanto de educación como para la mejora empresarial, como para el entretenimiento, ¿no? Eso es como a grandes rasgos todas las oportunidades que tenemos nosotros todavía en la implementación de este tipo de tecnología. Y pues ya para ir cerrando, pues, ¿qué opinas en términos de los siguientes pasos que a ti te gustaría experimentar con este tipo de tecnologías? Me recordaste a las tías desmayándose. A las tías, ¿te acuerdas de las tías y las mamás que les ponían los óculos? Sí, sí, sí. Las Ahí ponían en una tirándose. montaña rusa o y se desmayaban. No, yo creo que la verdad va a ser una tecnología que va a venir ojo, vuelvo y lo repito, no está todavía ni siquiera al 1% de lo que va a ser. Y vuelvo y repito, a mí me gusta mucho el retrofuturismo y me voy a. Siempre me gusta ver muchas imágenes o vídeos o de cómo se consideraba el futuro, por ejemplo, en los años, hace 100, 200 años atrás, ¿no? Y no está ni cerca en lo absoluto de lo que es hoy día.
Yo creo que Sí. asimismo nosotros no tenemos la capacidad humana para discernir cuál va a ser la verdadera realidad de las tecnologías del futuro. O sea, como que cada día sí nos vamos acercando un poquito más, ¿no? A visualizar qué viene para el futuro, pero no estamos ni cerca. Yo creo que, igual que todas las tecnologías, va a venir a revolucionar para bien de la humanidad. O sea, es impresionante ver cómo una persona que tiene ciertas fobias, imagínate una fobia a las arañas, o sea, con realidad aumentada y realidad virtual te pueden ayudar a curar esa A fobia. terapia, Personas claro. que nos gusta viajar, pero tenemos cierto pequeño nervio a los aviones, el tú poder subirte en un avión con unos simples lentes de realidad virtual, vivir esa experiencia y empezar, digamos, a normalizar esa actividad. em, y otras, digamos, actividades de la vida cotidiana que nos va a ayudar. O sea, imagínate tú estar haciendo ahora mismo tu receta favorita acá con una chef súper famosa al lado, cocinando con ella y enseñándote cómo se hace el guiso. Imagínate las personas que tienen, no sé, a seres queridos fallecidos, poder traerlos a la realidad, a la vida y tomarte un cafecito, un tecito con ellos, ¿no? Y platicar en base a recuerdos, en base a fotos, en base a vídeos, ¿no? Que ese mix con inteligencia artificial te pueda recrear ese personaje. O sea, yo creo que son cosas, la verdad, bastante maravillosas las que vienen para el futuro de la humanidad, tanto con inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual y otras más, ¿no? Y no está de más decir, César, que ya nos ha tocado a nosotros en Blackout integrar realidad aumentada para ciertos clientes. Recientemente se nos acercó un cliente muy importante de la industria alimentaria de México que tenía una aplicación y querían integrar ciertas herramientas de gamificación dentro de la aplicación. Y como lo querían hacer era que básicamente fomentar actividad física, y cuando tú llegaras a ese lugar a través de la aplicación tú pudieses con realidad aumentada de buscar y encontrar tesoros escondidos en diferentes partes de la ciudad, ¿no? Esto, por supuesto, con herramientas de geolocalización, etcétera, ¿no? Entonces, para las personas que quieran conocer un poquito más también de este tipo de tecnologías o que lo quieran implementar dentro de sus productos y servicios, se pueden acercar con nosotros en Blackout. Ya tenemos experiencia en la materia y les podemos ayudar. Pero definitivamente, César, para mí esto va a ser un antes y un después. No hemos visto ni la puntita del iceberg de lo que viene. Creo que tenemos que estar atentos y darle seguimiento a este tema. Sí, totalmente. Estar muy vivos para captar cualquier idea, y buscar implementarla, porque de verdad estamos con una gran área de oportunidad en este tipo de tecnología para desarrollarla, y más con la inteligencia artificial. Ahora, cuando la sumemos, a la creación de experiencias inmersivas, creo que va a volarnos completamente la cabeza el futuro, ¿no? Y ahorita me acabas de detonar otros recuerdos de que hace 2015, 2016 participé en un como evento de innovación con Cinépolis, y ahí les desarrollamos la idea de para publicidad leyendo los pósters de las películas, y que les detonara aplicativos de realidad aumentada. Entonces, como bien dices, es increíble cómo ya lleva mucho tiempo con nosotros en el ámbito del desarrollo, y pues todavía vemos muchas oportunidades de crecimiento, ¿no? Entonces, pues hay que trabajar, hay que idear, hay que desarrollar, y por supuesto, pues aquí estamos nosotros también. Acérquense para que podamos asesorarlos y guiarlos dentro de la implementación de esta tecnología en sus proyectos. Alex, Estaremos para muchas ayudarlo. gracias. Pues llegamos al final del episodio del día de hoy. Gracias a ti, César. Ya saben, si quieren sugerirnos ciertos temas para tocar dentro del podcast, lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Si necesitan apoyo dentro de sus empresas, también nos pueden contactar y desde Blackout les vamos a ayudar a desarrollar software a medida para sus empresas o startups también. Y bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Aquí en YouTube tenemos el canal de Blackout. Yo estoy como Alex de Santoseo, también en Instagram y en TikTok. Y en el LinkedIn también nos pueden seguir por allí. César, nos despedimos el día de hoy. Nos despedimos por hoy. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Esto ha sido Smooth Innovation by Blackout. Hasta luego.